¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes. Mi nombre es Jorge Alonso, les doy la bienvenida. Soy miembro de la Red de Parques Industriales. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy bien. La verdad que hoy nos convoca una actividad muy importante que tiene que ver con el financiamiento para instalarse en parques industriales. Puntualmente hoy lo hacemos con foco en la ciudad de Neuquén, en un parque industrial privado llamado Distrito Río Neuquén, que ya vamos a profundizar sobre ese tema. Queremos agradecer a todos los que han hecho posible esta actividad brevemente y también darle, un gran saludo a toda la gente del municipio de Vista Alegre, que es el lugar donde está instalado, Distrito Río Neuquén. Yo, sin más, quisiera, no sé si está por allí nuestro presidente que nos acompañaba hoy de Red Parques, para dar algunas palabras, y si no, arrancamos directamente. A ver si está por allí. Pero muy buenas tardes, Distrito Industrial de Neuquén, Parques. Hola Jorge, querido, ¿cómo les va? Hola Darío, ¿cómo andan? Gracias. Bueno, estamos a una distancia importante, quizás por eso la conectividad está lenta. Pido disculpas. ¿Cómo les va? Un gusto, un placer para mí participar de esta actividad. La verdad que todo lo que tenga que ver con herramientas que generen este tipo de oportunidades para el desarrollo de regiones industriales, parques industriales, zonas industriales, para nosotros, la verdad que cómo no lo vamos a acompañar. Es un orgullo. Los felicito a Distrito Industrial por haber logrado estar en el REMPI, por hacer este tipo de jornadas que son tan beneficiosas, con profesionales, con consultoras que los apoyan, los gobiernos municipales. La verdad que este es el camino. Nosotros, la misión de la Red Parques Industriales es visibilizar este tipo de emprendimientos, estas decisiones institucionales, decisiones políticas, decisiones empresarias, en pos de la atracción de inversiones, atracción de riqueza, que eso es lo único que nos va a sacar adelante. No hay nada en este país y en este mundo que no sea positivo cuando, digamos, lo positivo es esto en realidad, todos juntos tratando de atraer inversiones, generar riqueza, oportunidades, desarrollo, y ahí en la zona de Vaca Muerta, ahí está el futuro de la Argentina, todos lo sabemos. Y es bueno que los gobiernos, junto a desarrolladores y a empresarios, a consultores, estén ocupados y preocupados por mostrar inclusive las herramientas disponibles en el mercado para que un empresario se pueda radicar. Esta es la misión de la red de parques industriales, darle visibilidad a ustedes y comprometernos, como lo está haciendo Jorge, que es nuestro secretario, que viene de un parque de los más grandes de la República Argentina, que es el Parque de Pilar, que contiene dentro más de 25.000 trabajadores, más de 300 empresas, 25 bancos. Ahí hay una experiencia muy rica en todo lo que tiene que ver con desarrollo, con atracción de inversiones, con reubicación de empresas, con oportunidades, con tecnología. Hoy se está haciendo la base de 4 vacunas a nivel mundial, se hace en Pilar, con lo cual imagínense todo lo que generan las zonas industriales, la atracción de inversiones, desde un pueblo, desde una región, trabajando para el mundo en un problema tan importante que tenemos como es la pandemia esta mundial que nos acecha todo. Por eso estamos nosotros acá también, para acompañarlos a ustedes, para apoyar a Distrito Industrial y para quedar a disposición permanente y absoluta, como lo hacemos de todos los parques de la República Argentina. Yo, orgulloso que me hayan invitado, los voy a dejar con los profesionales que son los que saben. Gracias por invitarnos, gracias Jorge, gracias Distrito Industrial, gracias municipio, gracias provincia de Neuquén y gracias a las empresas que apoyan este evento. Perfecto. Fueron las palabras de Carlos Darío Parlacino, presidente de Red Parques y gerente general del Parque Industrial Comirsa, Ramallo. Gracias, Darío. Bueno, sin más, vamos a comenzar la actividad. Le vamos a dar la palabra al licenciado Lucas Albanesi, que es el gerente comercial de Distrito Río Neuquén, y nos va a hablar sobre las fortalezas de dicho parque. Adelante, Lucas. Bueno, Jorge, muchas gracias. Ante todo, agradecer la participación de la gente, también más allá de los panelistas, de la gente que se ha sumado a este webinar. La verdad que
es sumamente gratificante porque habla, bueno, justamente de un interés muy, muy notorio y bueno, es algo que cabe recalcar. Si hay algo que siempre recalco no es la resiliencia del argentino y siempre mirar para adelante y generar, como decía recién Darío, riqueza a partir de emprendimientos pequeños, grandes, de distintas magnitudes, pero siempre mirando hacia adelante más allá de las coyunturas que nos toque pasar, ¿sí? Tanto nacionales, regionales, como incluso en este contexto mundiales, ¿no? Así que esto la verdad que es muy alentador y me pone muy contento, bueno, desde este lugar, ¿no? que nos toca ocupar hoy. Así que bueno, antes de darle paso entonces al panel de expertos que tenemos hoy por los temas que nos convocan, les quiero comentar un poquito rápidamente sobre Río Neuquén, bien, Distrito Industrial, para que conozcan un poco respecto del desarrollo. Les voy a mostrar un video rápidamente y después seguimos conversando. Bien, ¿lo vemos bien, Jorge? Excelente, excelente. Siempre la tecnología tiene sus bemoles, pero bueno, creo que se vio bien. Después igual los videos están en las redes. Los vamos a compartir también. Bueno, comparto ahí un soporte visual para mientras vamos conversando. Un poco lo que quiero recalcar son las fortalezas que tiene Río Neuquén, las que consideramos nosotros que son las fortalezas de Río Neuquén. Bien, a ver, como principio vector estamos hablando del primer, ahí está con la presentación. ¿Lo vemos ahí, Jorge? ¿Lo vemos ahí? Yo lo veo bien, no sé si lo ven todos bien. Se ve perfecto. Bien. Como primer, a ver, factor, esto del eslogan de Río Neuquén habla de la esencia de Río Neuquén, ¿no? Es el primer parque industrial privado de Neuquén, ¿no? Para los que nos escuchan de Buenos Aires, parece algo muy, muy loco y algo súper normal, digamos, en Buenos Aires, pero bueno, lo cierto es que Neuquén viene a ser el primer parque industrial privado, ¿bien? Distinto, digamos, a otro tipo de desarrollos que son acompañados del Estado principalmente y en su esencia, ¿no? En este caso sería el primer parque industrial privado de la zona de la región. La principal fortaleza es la ubicación, ¿no? Lo que hablamos respecto de la zona en la que está emplazado Río Neuquén, ¿sí? Para los que no conocen, calculo que la mayoría, digamos, sabe de este corredor, digamos, petrolero en el que está incluido Río Neuquén, pero para los que no, lo que ven acá, digamos, en celeste son las autovías, nuevas autovías de circunvalación, ¿no? De los ejidos urbanos de Neuquén, Centenario, Vista Alegre, para después continuar hacia los embalses y llegar a Añelo, ¿bien? Bueno, Río Neuquén está emplazado en la mitad, digamos, de este recorrido entre la metrópolis de Neuquén y Añelo, ¿sí? En ese camino. Y principalmente respecto de la ruta del petróleo, ¿bien? Que es la que se ve en verde, ¿ok? La vemos en celeste, son las tradicionales, las que estamos
acostumbrados a circular, pero la verde es una nueva ruta, bien, que ahora ya se licitó la construcción del pavimento de esta ruta, que viene justamente a descontracturar el tránsito de todos los ejidos urbanos, para sacar todo lo que es tránsito pesado de los ejidos urbanos de Neuquén, Centenario, Vista Alegre. Entonces podemos llegar directamente por autovía desde Neuquén hasta Añelo. Bien, entonces esto es algo fundamental, y Río Neuquén está justamente en la desembocadura de esta ruta 67, bien, que ahora ya comienza con la obra de pavimentación. Después hablamos de las características, más allá de la ubicación, los servicios, bien, que en este caso, al ser un desarrollo privado, corren obviamente por cuenta del desarrollador y no de los particulares o del Estado, que muchas veces en los parques públicos estatales está sujeto, digamos, al empuje que hagan o los particulares o bien el Estado provincial o municipal en algunos casos. Bien, entonces en este caso estamos hablando de tener la provisión de los servicios básicos y no tan básicos justamente, como ser energía eléctrica, agua, fibra, tratamiento de efluentes, asfalto interno, bien, conectividad, bien, lo que es fibra óptica es fundamental para el desarrollo de cualquier parque industrial hoy en día, ¿no? Y lo que tiene que ver con la seguridad. Bien, esto es justamente la principal, digamos, diferencia respecto de los parques estatales, lo que es seguridad física, por un lado. Los parques públicos, por lo general, no tienen seguridad común, digamos. Cada uno tiene que resolver la seguridad en su predio, ¿bien? Entonces tiene que tener una vigilancia a las 24 horas, lo cual implica costos, en el mejor de los casos, desde 500.000 pesos en adelante. Entonces, en este caso, al contar con una infraestructura de seguridad que engloba todo el desarrollo, bueno, se amortizan y se atomizan muchos gastos de mantenimiento a través de una estructura como la que es ¿no? la de Río Neuquén. Y por otro lado, lo que es la seguridad jurídica. Bien, también en este caso es un desarrollo en donde un particular compra a una sociedad anónima dentro de un fideicomiso. Entonces, en este caso, se afecta a conjunto inmobiliario y se escritura cada unidad funcional. Entonces, en ese sentido, la seguridad jurídica está garantizada sin necesidad de cumplimentar ningún requisito de obra en un plazo determinado. Digamos, la escritura está garantizada más allá de las obras que se hagan o no dentro de cada lote particular que uno compre. Entonces eso realmente es una garantía muy importante, porque eso también abre juego a poder generar una garantía hipotecaria, por ejemplo, al contar con la escritura del inmueble, ¿bien? Un abanico de opciones que, si no tuvieras esa característica, bueno, es un poco más complejo, ¿bien? Más allá de lo que tenemos acá a la derecha en la filmina, que son cuestiones que también están incluidas dentro del predio, bien, un sector para storage industrial, para que puedan tener las empresas que así lo requieran, una infraestructura, digamos, de almacenamiento para tener también un fuelle y poder tener productos o productos almacenados en esos lugares más allá del predio particular que tengan, ¿bien? También un sector de track center, estación de servicio, bien, un área destinada a gastronomía y showroom, todo esto más bien orientado a los lotes de frente de ruta, ¿sí? Así que bueno, y como última fortaleza, justamente poder contar con el registro del REMPI, que es como el DNI en lo que es parques industriales, ¿bien? Así que bueno, eso abre también la posibilidad de contar con este registro de todo lo que va a hablar acá el panel de expertos que tenemos a continuación. Así que le doy el paso ahí a Jorge para que los introduzca, y acá tienen mis datos de contacto para cualquier duda que tengan. Me pueden contactar a través de LinkedIn también. Excelente, Lucas. Bueno, si alguno por ahí no vio en detalle alguna letra chica o algo de la presentación, no se preocupen, porque todo el material en original va a estar a disposición. Después los organizadores lo van a hacer llegar a todos los que se inscribieron. Así que no se preocupen por eso, porque por ahí se pierde a veces por la conectividad. Bueno, sin más, entonces, como bien decía Lucas, nos metemos en el tema principal de la charla. Nos acompañan
agente de estudio profesional de SMS. Hoy nos acompaña en principio el economista Ricardo Progranó, es director de finanzas corporativas de SMS y nos va a hablar sobre dos ejes principales. Uno es, en principio, una introducción sobre indicadores de la construcción y, en segundo lugar, sobre aspectos de financiación, y ya nos metemos en el tema principal. Adelante, Ricardo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar de esta charla. Bueno, como decía, en esta sección vamos a tocar dos temas rápidamente. Primero vamos a dar algunos indicadores vinculados con industria de la construcción, de los más recientes que tenemos, y en esta situación especial de pandemia. Y después vamos a hablar específicamente del programa de desarrollo de parques industriales que provee financiación para obras en los parques y compra también de predios. Vamos a ver los dos temas. Primero, como decía, arrancamos con el tema de contexto. Ustedes saben que con el tema de la pandemia, que ya llevamos más de un año a nivel mundial, el sector de desarrollos inmobiliarios durante el año pasado fue uno de los más castigados por su propia naturaleza. Y bueno, a medida que ahora han ido avanzando, mejorando la situación en distintos países, esto ha comenzado poco a poco a recuperarse. Vamos a ver un próximo. Acá tenemos lo que pasó en Argentina el año pasado. Fíjense que fue una caída del PBI histórica, cayó prácticamente el 10%. Calculen que el mundo, el PBI mundial cayó 5% el año pasado. Argentina está entre los países que más cayeron, cayó el 10% casi. Y la construcción en particular cayó el 22,6% en nuestro país. Una caída muy fuerte, considerando que además venía, no nos olvidemos, de un año 2019 que no fue particularmente bueno para la construcción. Vamos a avanzar un slide más. Acá vamos a dar algunos indicadores que nos proveen su mayor parte el INDEC. El índice sintético de la actividad de la construcción, tenemos los últimos datos de este bimestre, enero-febrero. Fíjense que ha crecido bastante, 23%, comparado con el primer bimestre de 2020. Es un bimestre prepandemia el de 2020, pero como decía, veníamos también en una situación difícil ya de arrastre del año 2019, así que se ha dado una recuperación muy interesante en este primer bimestre, ¿no es cierto? Avancemos un slide más. Traje acá algunos datos particulares, digamos así. Hice una selección de datos de febrero contra febrero del año pasado. Febrero del año pasado, fíjense que todavía es prepandemia, las principales medidas se tomaron en marzo. Fíjense que el crecimiento de movimiento acá de una serie de insumos seleccionados es muy importante. Asfalto básicamente está vinculado con obra pública, pero después tenemos otros que están más vinculados a obra privada, y fíjense que los incrementos son bastante significativos. Quiere decir que por lo menos a datos que teníamos en febrero, bueno, estaba señalando una recuperación importante, ¿no? Avancemos un slide. Acá tenemos puestos de trabajo también. Hice una pequeña serie histórica para que tengamos idea. Fíjense, en enero de 2021, el último dato que tenemos, hay ahí 341.000 empleados. Fíjense que venimos por detrás de diciembre de 2019, antes de la pandemia, pero que ha habido una recuperación importante con respecto a los números más bajos del año pasado. O sea que no recuperamos los niveles que teníamos en la prepandemia, pero se ha recuperado bastante, diría, en estos últimos meses. Avancemos un poco más. El próximo slide. Acá tenemos un índice, que es un índice que no lo genera el INDEC. Este es un índice privado, lo generan 11 empresas líderes, que son productoras de materiales de construcción. Esto mide volúmenes físicos. Y fíjense que también, contra marzo 2021, pero ya en pandemia, digamos, ¿no es cierto? Con medidas restrictivas que ya se habían tomado en marzo, tenemos un crecimiento en marzo de este año 2021 muy significativo. Siempre, por supuesto, haciendo esta consideración. Avancemos un poco más.
Entonces, la situación actual, digamos, en materia de industria de la construcción, es que tenemos, ustedes lo saben, hay una cierta falta de determinados insumos básicos, porque muchas plantas no están produciendo normalmente debido a la pandemia y porque también no ha habido un incremento de la demanda muy sostenido. Ha habido una suba del costo de la construcción, medido en dólares, el dólar se ha ido rezagando en estos últimos 3 o 4 meses, está aumentando por debajo de inflación. Ha habido un aumento de oferta de venta de propiedades usadas, básicamente, acá estamos hablando de inmuebles urbanos, y por lo menos en capital ha habido una caída importante de los precios de venta promedio en dólares de las propiedades usadas, ¿cierto? Bastante significativo. Esto es lo que está pasando aquí en la capital federal, ¿cierto? Avancemos un slide más. Bueno, esto, digamos, es para tener un panorama general. Para resumir, sintetizando lo que acabamos de ver, digamos, industria de la construcción venía atravesando un momento difícil, todos lo sabemos, había iniciado un proceso, yo creo que de recuperación, y ahora tenemos que ver de qué manera estas últimas medidas, las que hemos tenido a partir del mes de abril, las que tenemos en curso, por lo menos hasta el 21 de mayo, impactan o no impactan negativamente y en qué medida. Esta es un poquito la síntesis del panorama. Dicho esto, nos metemos en un tema particular que hoy nos convoca, que es el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales. Este es un programa justamente a nivel nacional que lanzó el Poder Ejecutivo en septiembre del año pasado a través del decreto 716. ¿Sí? Vamos a ir viendo a medida que avanzamos con los slides lo que son los aspectos más salientes del programa. Lo primero que hace este decreto, este programa, crea el Registro Nacional de Parques Industriales, el RENPI, digamos. Ya existía anteriormente un registro, lo que hace el decreto es actualizarlo y solicitarle a los parques que generen una reinscripción. Este es un tema muy importante porque, como vamos a ver ahora en un segundo, es requisito básico para obtener líneas de financiamiento que el parque industrial de que se trate esté adecuadamente inscrito en el REN. Vamos a volver sobre eso. El programa es muy amplio, y suministra financiación para todos estos destinos que ustedes ven acá. Por un lado, financia los mismos parques industriales y por otro lado también financia a las empresas que estén radicadas en los parques y que quieran hacer inversiones, o bien aquellas que quieran instalarse en los parques, o sea que no estando radicadas quieran adquirir lotes para radicarse en el parque. Vamos a avanzar un poco más. Así vemos todo el panorama del programa. A ver si podemos ver el próximo slide. Las herramientas de financiación son varias, vamos a verlas. Tenemos, por un lado, como dije, la financiación que está dirigida a los mismos parques industriales, pero solo a los públicos y mixtos. En ese sentido, el programa es restrictivo, pero no quiero dejar de mencionarlo. Le brinda, digamos, le proporciona a estos parques, una vez que envían su solicitud, aportes no reembolsables, es decir, básicamente subsidios. Hasta 60 millones de pesos por petición, tiene que haber una contraparte por parte del parque del 10% de fondos adicionales, y esto tiene un cupo anual de 2.400 millones. Esto es lo que tiene que ver con los parques. Avanzamos un poco más. Y después tenemos otra herramienta, que no es ya la de aportes no reembolsables, sino que es la de bonificación de tasa de interés. Acá hay una bonificación de hasta el 50% de la tasa de créditos bancarios. Esto de nuevo es para parques públicos o mixtos, pero también es para empresas en todo tipo de parque. Esto es algo que nos interesa en particular. Los préstamos los otorga el Banco de la Nación Argentina, y el cupo que tiene esto, solo para empresas, solo en el caso de empresas, es de 1.500 millones de pesos año. Este es un programa plurianual. Aquí lo que tenemos es el cupo de este primer año que está en curso. Avancemos, por favor, un poco más. En cuanto a las empresas, que desde ya les digo pueden ser de cualquier envergadura, es decir, esto no está limitado a las pymes, esto puede ser para todo tipo de empresas, tienen los siguientes destinos. Como dije, radicación en parques industriales, para una empresa que no está en un parque y quiere radicarse,
puede de aquí obtener fondos a tasa subsidiada para comprar el lote. Puede ser también para ampliación, en el caso de empresas ya radicadas que quieran comprar otro lote o que quieran construir una nueva planta industrial, una ampliación, etcétera, inversiones de todo tipo y también adquisiciones de bienes de capital, es decir, maquinaria, etcétera. O sea que es muy amplio desde el punto de vista de los destinos. Avancemos un slide más, por favor. Esto tiene ciertos criterios de ponderación. Digamos, el programa le da de alguna manera una preferencia a las pymes, pero como digo, no está limitado a las pymes, también para las empresas que hagan un desarrollo de líneas de sustentabilidad, que promuevan políticas de diversidad y también en particular para el desarrollo de parques industriales tecnológicos. Como dije, el subsidio de tasa es del orden del 50% y esa tasa está en el 24% anual en pesos, es una tasa fija. Así que piensen que es muy interesante desde el punto de vista del costo, ¿no? Avancemos otro slide más. Las solicitudes de crédito, por supuesto, como todo lo que está ocurriendo hoy en día, se hacen a través de la plataforma de trámites a distancia. Sigamos adelante. La autoridad de aplicación, la Secretaría de Industria del Ministerio de Desarrollo Productivo, la que maneja todo esto. Y después tenemos una resolución que complementa, es una resolución del de la Secretaría que complementa el decreto, donde nos figuran todos los formularios que se pueden presentar para hacer solicitudes. Es el caso que nos ocupa en particular, que son los créditos bonificados para empresas, se trata del formulario E. Resumo lo que son básicamente las condiciones. Son préstamos en pesos, a una tasa fija del 24% y se dan a 5 años de plazo con 6 meses de gracia. Así funciona, digamos, el planteo general. Una vez que hago mi presentación ante el programa, debo esperar, digamos, la aprobación. Siempre esperamos que sea así, que no haya un rechazo. Y si eso está precalificado, después entra en juego Banco Nación, que es el que termina de instrumentar el crédito. Y bueno, consideramos que es muy interesante, muy importante para las empresas, como digo, que se quieran radicar o ya están radicadas, ¿cierto? Y reitero, muy importante, es que el parque industrial de que se trate esté debidamente inscrito en el registro, en el RENPI. Eso es lo que posibilita después que el trámite de la solicitud marche adecuadamente. Creo que acá terminamos, a ver, avancemos un poco más. Perfecto. Dejo aquí, le paso la palabra entonces a Silvia Tedín. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Silvia, ¿estás por allí? Sí. Sumo acá, Jorge, un segundito, Sí. para recordarle la posibilidad a los asistentes de que pueden dejar sus preguntas, bien, acá en el panel que hay acá abajo de preguntas, no en el chat, sino en el panel que hay específicamente para preguntas y respuestas, así al final de que termine de hablar el panel, las vemos. Excelente. Gracias, Lucas. Bueno, le damos la palabra entonces, le cedemos la palabra a la contadora Silvia Tedín. Silvia es socia de SMS y bueno, nos va a hablar sobre el fomento de inversiones y los beneficios, sobre todo lo que es inversiones. Adelante, Silvia. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias al Distrito Río Neuquén por convocarnos como oradores para la charla, a la red de parques por estar presente, a Jorge también que lo hace posible y está coordinando todo. Muchas gracias a todos. Y bueno, contarles un poquito que inmersos en esto que presentó Lucas al principio y articulando un poco, digamos, todos los temas, hasta ahora ¿qué vimos? Vimos que tenemos el distrito, por un lado, que está inscrito en el RENPI, haciendo un poco el reconto de la situación. Ricardo recién nos contó que podemos obtener financiamiento, que esa puede ser una opción. Y también ahora vamos a ver cómo se encausa esto con algo bastante beneficioso, que vino un poquito en un momento tal vez que han quedado cortos los tiempos, lo único que tal vez puedo ahí como meter una cuchara, digamos, como para decir que bueno, que tal vez queda un poquito corto, pero que es muy atractivo porque es un programa que está armado a medida, digamos, un blanqueo de nicho exclusivamente para lo que tiene que ver con construcción, ¿sí? Y hablamos de la construcción como un fin en sí mismo. Un poco Ricardo hizo una introducción de cómo venía el tema, muy golpeado en el 2020, con datos estadísticos que nos demuestran que el empleo, si bien
a ver, se vino recuperando el nivel de actividad, hubo bastante aprovisionamiento de materiales y lo vemos en el empleo, cuando él mencionó cómo había recuperado el empleo todavía viene un tanto rezagado. Y justamente para esto, para darle impulso a este sector, se viene a presentar este programa que consta de dos partes que vamos a ver ahora, ¿sí? Por un lado, tenemos un título que es el que recién mencionó que me voy a ocupar yo en la primera parte, de régimen de incentivo a la construcción. Es decir, yo quiero invertir, por ejemplo, en Río Neuquén. Bueno, ¿puedo tener ese incentivo a la construcción? Sí. ¿Y a la inversión? Sí. O sea, son los dos títulos mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Primer título, el título de régimen de incentivo a la construcción, son beneficios. Es decir, yo tengo dinero declarado, soy una persona física o persona jurídica que tengo el dinero declarado y voy a querer entrar en lo que sería este beneficio a la inversión. Por el otro lado, luego Carlos Soto en la segunda parte del programa va a estar hablando del programa de normalización, o bien llamado blanqueo, ¿sí? Donde lo que voy a hacer es exteriorizar fondos que no tengo declarados, ¿sí? Entonces, por un lado tengo beneficio a la inversión para aquellos inversores que tengan su dinero declarado, quieran entrar en una inversión cualquiera, por ejemplo la de Río Neuquén, y obtengan estos beneficios. Entonces, ya adentrándonos en ese título, es bastante interesante porque yo tengo esos ahorros declarados, ¿sí? Que voy a comprar, por ejemplo, este lote, y qué cosas voy a tener a favor, digamos, si quedo inmerso en este programa. Voy a tener una exhibición de impuestos sobre los bienes personales, ¿sí? Por hasta 2 periodos fiscales con periodo final 2022, voy a tener un cómputo de pago a cuenta por ese lote, ¿sí? De hasta el 1% de la inversión realizada, y voy a tener también, si por ejemplo aporto alguna inversión, no sea este caso, o sea un caso de un fideicomiso, cuando yo a veces aporto un lote y al final me dan el producido de la unidad o me dan una unidad en parte de pago, el diferimiento hasta por 2 años también de lo que sería el impuesto a la transferencia inmobiliaria o impuesto a las ganancias en caso de corresponder, ¿sí? Eso depende del caso del año en que hubiese estado adquirido ese inmueble que aporto. El beneficio para los desarrolladores, ¿sí? ¿Qué proyectos contempla? Bueno, el parque o el proyecto del que se trate va a tener que tener un avance no superior al 50% al 12 de marzo del 2021. O sea, esto se trata exclusivamente de obras nuevas, si ustedes ven, porque es un grado de avance, digamos, que está por la mitad, ¿sí? Van a tener que demostrar ese porcentaje. O sea, va a haber profesionales, acá la FIP va a operar como un veedor, yo voy a tener que subir como desarrollador a la página de FIP, todavía no he estado de alta este registro, pero lo va a estar en corta cantidad de tiempo, voy a tener que dar todos los datos del desarrollo y voy a tener que subir un informe técnico de un profesional, donde obviamente ese profesional con su matrícula va a garantizar que esa inversión está en menos del 50% del grado de avance. Entonces yo comprador, cuando quiera comprar ese lote o quiera comprar esa unidad, si se tratara de una inversión en pozo, voy a tener que garantizarme que donde voy a colocar esos fondos, ya sea por la inversión o por el blanqueo, es un proyecto que tiene este registro, ¿sí? Este registro todavía no está habilitado, pero lo va a estar, como dije, en los próximos días, porque piensen que esto se reglamentó la semana pasada. Si bien la norma es del día 12 de marzo, la reglamentación se ha atrasado un poquito y prácticamente salió la última semana de abril, ¿sí? Entonces estamos como todavía un poquito ahí desorganizados con el tema de la parte operativa, que se nos demoró más de la cuenta en un contexto de pandemia donde obviamente hay un montón de otras urgencias y bueno, los temas van saliendo a medida que pueden. ¿Qué tipos de obras privadas pueden ser? Acá el criterio es amplio: construcciones, ampliaciones, instalaciones, toda obra que pueda ser denunciada o aprobada. Y acá sí son obras nuevas, siempre nos referimos a nuevos. Esto no es como el caso de los edines en el pasado, que yo podía comprar una propiedad usada. Acá estamos hablando siempre de obra nueva, ¿sí? El objetivo claramente, como lo dije antes y en función a los datos que expuso Ricardo, obviamente es federal, o sea, movilizar la construcción a lo largo y a lo ancho del país, movilizar los ahorros hacia el sector de la construcción, donde sabemos que es un sector donde hay un grupo bastante importante, el argentino sobre todo, tiene como dos lugares que son, digamos, el target de la inversión, o puede ser, digamos, el verde, el dólar, o puede ser el ladrillo, o sea, el más tradicional apuesta al ladrillo siempre.
siempre. Obviamente también quiere promover el mercado de capitales, después vamos a ver el por qué, y generar incentivos fiscales para aquellas personas que obviamente decidan invertir en Argentina. ¿Qué riesgo tiene esto? El proceso está muy bien desarrollado porque obviamente quien intervino acá es la Cámara de la Construcción y está pensado desde adentro. Entonces, a diferencia de otros blanqueos donde tal vez no se le dio a los conocedores del tema el input para ver cómo era que tenía que estar articulado desde la parte operativa, acá debemos decir que sí, que está bien articulado, que está bien pensado, tal vez un poco los tiempos cortos, por esto que dije que la reglamentación salió un poquito demorada, pero realmente es muy importante y muy positivo que sea generado por el sector, porque obviamente da todas las garantías para que sea un blanqueo con poco riesgo, pues todo está muy bien pensado. ¿Qué riesgo tenemos? Obviamente el riesgo de Argentina. Los que deciden invertir en Argentina solo tienen el riesgo de Argentina, por decirlo de alguna manera. Después, voy a tener una declaración voluntaria de activos, que eso después se va a referir Carlos en la segunda parte, que acá también va a ser por un tiempo limitado. Voy a tener un pago de impuesto especial, como en todo blanqueo, y algo importante a lo que seguramente Carlos después se va a referir, es el tema de la oportunidad que yo el blanqueo lo voy a pagar a tipo de cambio oficial. O sea, yo voy a poder hacer aparecer dólares que tenga bajo el colchón o pesos, ¿sí? Y lo voy a pagar siempre, si son dólares, a tipo de cambio oficial. Pero cuando haga la transferencia a la elección que sea, supongamos que sea el desarrollador de Río Neuquén, voy a transferir, pero a tipo de cambio dólar MEP. Entonces, fíjense ustedes que el blanqueo, que tiene unos porcentajes que después lo va a comentar Carlos, termina saliendo mucho más económico por esta diferencia que estoy mencionando, ¿sí? Y obviamente también esto apunta a que se consolide lo que es la obra pública para vivienda social, que es un capítulo en el cual hoy no nos vamos a referir, que también tiene la normativa incluida. La vigencia, como dijimos, es del 12 de marzo y al 31 de diciembre de 2022. Obras nuevas que tengan menos del 50% de grado de avance. Este grado de avance, ya dije antes, no me voy a referir puntualmente a esto se lo voy a dejar para que ustedes después lo vean. Los desarrolladores van a tener que tener estos dictámenes para poder subirlo a la página y obtener este código para que la persona que decida hacer la inversión pueda declarar en su declaración jurada que esta inversión está puntualmente con ese código y seguramente se va a cargar en el aplicativo, esto va a ser así. Y la inversión, ¿de dónde va a venir? O sea, la inversión se va a tener que materializar, ¿sí? En lo que tiene que ver con suscripción de boletos de compra-venta o escrituras, que bueno, bien explicó Lucas, que acá la escritura se puede, desde el día número 1, tener la escritura. Voy a tener aportes a fideicomisos, si estoy haciendo una inversión en un fideicomiso al pozo, o también voy a tener la posibilidad de suscribir fondos comunes de inversión, y por eso un poco dije antes el tema de desarrollar el mercado de capitales, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros que inviertan en todo lo que tenga que ver con financiamiento de construcción, con lo cual el proyecto realmente parece muy interesante. Obviamente lo que voy a tener es la exención de bienes personales, que mencioné hasta 2 periodos fiscales, y aparte voy a tener ese 1% de pago a cuenta. Pero ustedes miren qué interesante, este 1% de pago a cuenta, si yo ya empecé a hacer inversiones, supónganse que yo ya estuve invirtiendo Río Neuquén o cualquiera de las inversiones que el inversor haya decidido apostar, si yo ya invertí a partir del 12 de marzo y hasta el vencimiento de la declaración jurada que se está produciendo si no hay prórroga a mediados del mes de junio, entre el 12 y el 14 de junio, voy a poder computar ya este pago a cuenta, ¿sí? Para el periodo fiscal 2020, que está venciendo ahora próximamente junio. Si no se prorroga puede ser un poquito más si hay prórroga, ¿sí? Obviamente este pago a cuenta no me genera saldo a favor, ¿sí? Eso sucede generalmente con varios pagos a cuentas, pero me permite trasladarlo a ejercicios siguientes, con lo cual si yo ya invertí, o supónganse que voy a invertir la semana que viene o la siguiente, porque todavía tengo hasta el 12 de junio, tomo el pago a cuenta en el 2020 y el remanente que me quede que no utilice, lo voy a trasladar a los periodos siguientes, con lo cual me queda 2021 y 2022. Muy interesante, pues estoy hablando de 3 periodos fiscales diferentes, ¿sí? Si lo voy a hacer después del vencimiento, supónganse que la declaración jurada no se prorroga y vence el 15 de junio, ¿sí? A partir de ahí y hasta diciembre de este año lo voy a usar para la declaración jurada 2021. Y si no computé ese pago a cuenta total, lo voy a trasladar al 2022. Y si invierto en el último año, ahí es donde me quedo, digamos, con la última, digamos, posibilidad, y solamente voy a poder usar por todo el periodo de inversión 2022 para la declaración jurada de 2022, y acá sí, si hay remanente ya no lo puedo trasladar, ¿sí? Con lo cual, fíjense qué interesante para aquellos que han invertido o aquellos que estén pensando invertir en el próximo plazo, porque hay bastante periodo de tiempo para este cómputo de pago a cuenta, con lo cual lo hace mucho más interesante para quien tiene fondos declarados y
quiere hacer un resguardo, digamos, de su inversión, y le permite a su vez obtener una rentabilidad mayor porque hay menos impuestos en la cabeza de esa inversión, ¿sí? Bueno, acá le voy a pasar la palabra a Carlos, que va a estar hablando de blanqueo, y bueno, los dejo con él, y si hay preguntas, luego volvemos sobre el final. ¿Qué tal? Buenas tardes. Excelente, Silvia. Perdón, Carlos, una pequeña mini presentación. Contador Carlos Soto, bueno, es el titular del estudio Carlos Soto, que nos acompaña hoy. Y bueno, si me adelanto a decir algo, ¿no, Carlos? Que, a ver, toda esta información para el inversor y el que está por invertir, que se quede tranquilo, que todo este equipo que está hoy aquí en esta reunión está trabajando en equipo, y también, bueno, a través de tu estudio va a tener todas las posibilidades de contar con todo el asesoramiento, dado que están trabajando con Distrito Río Neuquén, ¿no? Adelante, Carlos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a todos. Y sí, como vos decís, esto es un trabajo en equipo entre Distrito Industrial Río Neuquén, SMS y el estudio del cual soy titular, para poder brindar todas estas herramientas y acompañar a los que pretendan invertir para que lo hagan de la mejor forma, ya sea con las herramientas que explicó Ricardo, que es el régimen de tasas bonificadas y demás que tiene el decreto donde se prestan fondos, o bien cuando el particular quiere invertir fondos blanqueados, o como en el caso que tengo que comentarles yo, de personas que tienen fondos en negro, es decir, que no están en ninguna declaración jurada, pero que a través de esta posibilidad que brinda esta ley pueden volcarlos a una inversión productiva, dejando de lado determinados riesgos que sabemos que pueden ocurrir cuando AFIP detecta estos fondos que están sin declarar. Básicamente está la ley 2763, lo que prevé son estos dos títulos, uno de los cuales recién comentó Silvia, que es para los fondos blanqueados, y yo voy a hablar de aquellos sujetos que tengan fondos que no están declarados y para los cuales está instrumentado este blanqueo de capitales. ¿Quiénes pueden acceder? Personas humanas, sucesiones indivisas y todos los sujetos de la ley de impuesto a las ganancias, de artículo 53, que básicamente son sociedades, fideicomisos, como sujetos más relevantes. Obviamente empresas unipersonales también están encuadradas acá, que a veces son sujetos distintos de personas humanas. Se pueden blanquear pesos, moneda extranjera, lo cual implica no solamente dólares, que es la moneda de, si se quiere, de uso habitual para el ahorro, sino que aquel que tenga euros también podría acceder, o bueno, o algún otro tipo de moneda que no sea de uso tan tradicional, pero también se puede volcar al blanqueo, sea que los tenga en el país, o sea que los tenga depositados en el exterior, salvo que esté en un país que sea un paraíso fiscal, en cuyo caso está excluido. Y el plazo para el blanqueo es lo que comentaba Silvia, que es un plazo bastante escueto, ya que finaliza el 9 de julio de 2021. En todos los blogs de profesionales se comenta que existe la posibilidad de prórroga, ya que sobre todo para el ahorro, el depósito o blanqueo en la primera etapa, ya los plazos están casi concluidos, como vamos a ver en algunos slides más adelante. El procedimiento para el blanqueo es bastante sencillo, pero bastante engorroso, sobre todo con los tiempos como nos apuran habitualmente. ¿Por qué? Porque hay que abrir una cuenta especial de blanqueo, es decir, no se puede depositar en la cuenta de uso normal y habitual, sino que hay que abrir una cuenta particular que se llama cuenta SECONAR, o cuenta de la normalización de fondos para el blanqueo, pero de las averiguaciones realizadas hasta el día de ayer en los bancos de la plaza en la que nosotros operamos, todavía no tienen referencia para la apertura de estas cuentas, lo cual hace que hoy por hoy aprovechar los beneficios de la primera etapa sea complejo. Sí, ahí te quiero, vos decís en local ahí, bueno, acá en Buenos Aires, 2 minutos antes de la charla pregunté, y un banco privado de los más importantes me dice que va a estar entre mañana y pasado, con lo cual se consume toda esta semana y no hay plazo casi para hacer ese depósito. O sea que, a ver, esperemos que alguien se ilumine y de unos días más de prórroga, ¿no? Dado que no están las cuentas todavía con posibilidad de abrir, y va a ser todo por internet encima, porque los bancos van a querer que las cuentas se abran en este contexto de pandemia por internet también, con lo cual esperemos que ahí algún iluminado de un placito adicional para poder entrar con el costo menor. Ahí básicamente el iluminado lo que tiene que pensar es en el éxito de este blanqueo, que si no lo prorrogan o adecúan los plazos, el éxito va a tender a cero. Después, el segundo tema es a qué destino va a estar a qué destino se le van a poder afectar los fondos blanqueados. Son básicamente a inversiones inmobiliarias
que estén efectuando los desarrollistas que están en el título 1, es decir, todo aquel que tenga una obra en proceso de avance inferior al 50% al 12 de marzo. Es decir, que el título 1 y título 2 están completamente ligados, y solamente aquellos que estén en el título 1, es decir, que estén inscritos en el registro de desarrollos inmobiliarios, van a poder acceder a recibir estos fondos que cualquier tercero blanquea. Y hay un tema que es muy importante, que tiene que ver con una pregunta que nos han hecho, por lo menos en el estudio, es ¿qué hago con la plata mientras decido qué inversión realizo? Y ahí los destinos son básicamente 4. Uno es depositarlos en la moneda de origen y mantenerlos ahí, con un condicionante, si se quiere, que no es positivo, que es que los fondos tienen que estar inmovilizados, es decir, no los puedo invertir ni sacar para el giro normal de la empresa, tienen que estar inmovilizados hasta que elija qué inversión realizar. Alternativa 2 es, si deposité dólares, es transformarlos a pesos a través del mercado de capitales, es decir, obtenerlos a través de dólar bolsa, que esto es un estímulo que utilizó la Comisión Nacional de Valores para evitar que todo el mundo salga corriendo al dólar blue para obtener dólares con esa modalidad. Entonces, como novedad, en el blanqueo incluyó la posibilidad de obtener dólar MEP con los fondos depositados. Y obviamente el destino inmediato a fondos, a los proyectos de los desarrollistas, como alternativa también inmediata, si es que uno tiene elegido el proyecto al cual va a afectarlo. Esos son los porcentajes que hay que depositar, es decir, la penalidad por blanquear fondos. Como verán, el primer tramo finaliza el día 10 del 5, es decir, estamos con plazos sumamente acotados, sumado a lo que dice Silvia, que los bancos todavía no tienen operativa las cuentas, y eso es lo que nos fundamenta la posibilidad de una prórroga de estos periodos. Después tenemos 30 días más hasta el 9 de junio para depositar con una penalidad del 10% de los montos blanqueados, y hasta el 9 de julio, que es la fecha de finalización del blanqueo, con una penalidad del 20% del monto blanqueado. ¿Qué beneficios tiene? Principalmente los beneficios son el hecho que AFIP no va a poder ir respecto de los fondos blanqueados a determinar ningún tipo de carga impositiva. Normalmente cuando AFIP detecta fondos que no están declarados, aplica impuesto a las ganancias, se IVA sobre dichos fondos. En este caso la ley exime o limita a AFIP de que no pueda liquidar esos tributos por los fondos blanqueados. Liberación de acción penal tributaria es la más relevante, ya que si los montos blanqueados exceden a los índices que están previstos en la ley penal tributaria para denunciar, podríamos ser sujetos perfectamente denunciables. Eso lo exime también la ley, y también exime de la ley penal cambiaria, que si bien no es de aplicación masiva, con el tema de manejo de dólar blue puede llegar a ser también una sanción onerosa. Libera del pago de ganancias, como decía, de IVA y de bienes personales. Un tema importante que está citado ahí en el slide es que si en determinado tipo de sociedades, por ejemplo una sociedad de hecho o una sociedad civil, blanquea la sociedad, también libera a los socios en la misma proporción del fondo blanqueado. Con lo cual se puede utilizar la herramienta de la sociedad civil o la sociedad de hecho para blanquear los fondos. Sí hay que tener precaución de que eso no aplica a una sociedad anónima o una SRL, donde si blanquea la SRL no libera a los accionistas o a los socios. Y por último, como toda ley de blanqueo, no exime a las responsabilidades originadas en el tema de lavado de activos provenientes de delitos como trata de personas o narcotráfico. Eso siempre está fuera de discusión, digamos. Dentro de los beneficios, ya los comentó Silvia, sí, a mí me parece importante remarcar la necesidad de, que incluso está planteado en la ley, que previo a hacer el blanqueo hay que analizar la conveniencia o no de renunciar a cualquier acción administrativa o o procedimiento judicial. Hay que renunciar a cualquier acción contra el fisco para poder acceder al blanqueo. Y eso es previo a realizar el blanqueo, con lo cual hay que tener cuidado ahí, porque si yo abrí la cuenta, deposité la plata, después sí o sí tengo que renunciar sin posibilidad de discutirlo en ninguna instancia, ¿sí? Eso me parece muy, muy importante. Después también es muy importante, perdón Silvia, te pasé el slide, pero es muy importante también un detalle que tiene la ley, que es el hecho de no olvidarse de, una vez depositado los fondos, presentar la declaración jurada y pagar el impuesto. Porque los fondos esos depositados, si no presento la declaración jurada y pago,
van a ser el índice que va a usar AFIP para determinar todos los impuestos, IVA y ganancias sobre todo, que les comentaba anteriormente. Con lo cual el requisito de presentar y pagar la penalidad que establece la ley es fundamental. Sí, sigamos, Silvia, por favor. Ahí tienen un pequeño esquema de cómo funciona. Hay que abrir la cuenta especial, presentar la declaración jurada, pagar, seleccionar el proyecto, ¿sí? Y eso ¿cuándo se puede hacer? Eso cuando tengamos el detalle de cuáles son los desarrollistas que se inscribieron en el registro de desarrolladores. Eso lo vamos a tener recién a futuro, y el plazo para elegir el proyecto en el cual voy a invertir finaliza el 31/12/2022. Y una vez invertidos los fondos blanqueados, es decir, cuando yo ya elegí qué proyecto es, debo volver a informarle a AFIP cuál es el proyecto elegido e informar lo que no tenemos denominado COPI, que es el código que identifica a cada uno de los desarrollos habilitados para recibir inversiones. Y estas son algunas preguntas que nos han ido haciendo los clientes a medida que íbamos charlando estos temas. ¿Puedo blanquear y elegir después del destino? Sí, y además va a ocurrir, porque los desarrollistas recién van a poder inscribirse a partir del 7 de junio. Con lo cual, yo me inscribo, hoy voy al banco, abro la cuenta, deposito para blanquear, pero hoy no puedo elegir cuál es el proyecto, sino va a ser recién a partir del 7 de junio. ¿Se pueden afectar los fondos a cualquier destino? No, negativo, solamente a inversiones inmobiliarias. Como bien decía Silvia, es un blanqueo de nicho, es decir, solamente para ese destino. ¿Se puede hacer más de un blanqueo? Sí, eso sí es correcto, con lo cual yo puedo hacer un blanqueo la semana que viene, el mes que viene veo que esto funciona, meto más plata, y el mes que viene veo que funciona y meto más plata, obviamente con el límite del 9 de julio, pero abonando las distintas penalidades depende de la fecha en la que deposito. ¿Hasta cuándo puedo invertir? Como bien les decía, 31/12/2022. En esa fecha la cuenta especial, esta llamada Seconar, tiene que quedar con saldo cero. No se sabe qué pasa si te olvidaste de invertir o no, no lo dice. Pero en principio el requisito es que esa fecha, la plata los fondos de esa cuenta tienen que quedar en cero. Y la última pregunta que nos han hecho es, ¿tengo que transferir toda la plata junta, es decir, en una sola oportunidad, o puedo hacerlo en partes? Y ahí la respuesta es que se puede ir haciendo en forma parcial, es decir, deposité $100.000, puedo ir haciendo transferencias al desarrollador en función de las cuotas que tenga estipuladas, con lo cual también es una posibilidad de alguna forma aprovechar las eventuales diferencias de cambio que puedan surgir. Lo que no está claro es si puedo hacer más de una operación de dólar MEP, pero en principio es lo que está en discusión. Bueno, muchas gracias por el tiempo, gracias a Lucas por la invitación, Jorge por la coordinación, y a Silvia y Ricardo por permitirme compartir el panel. Bueno, muchísimas gracias a vos, Carlos, a todos. La verdad que tenemos algunas preguntas, Jorge, también. Tengo algunas preguntas de los asistentes. Sí, correcto. Bueno, vamos con ello, adelante entonces con las preguntas. Bien, vamos con una pregunta de Susana Suárez. Y pregunta, ¿aún hay cupo para que una empresa pueda calificar al BNA, al blanqueo? No, me parece que habla de parques industriales ahí, del proyecto de parques, me parece que se refiere. Sí, hablar de parques. Bien. Para vos, Ricardo. Bien, entiendo que lo que están preguntando es si están a tiempo, digamos, de hacer la presentación. En primera instancia sí, porque, bueno, como muchos otros programas, este programa viene lento, digamos. Se terminó de implementar, como ustedes han visto, hacia fines del año pasado. Todavía se están haciendo presentaciones y, bueno, eso requiere toda una evaluación. Y hasta ahora nadie ha dicho de que el cupo de este año se ha completado, de manera que está totalmente abierto, ¿sí? Es posible. Bien. También pregunta Susana si esto se hace a través del Ministerio de Desarrollo. Sí, exactamente. El programa lo maneja el Ministerio de Desarrollo Productivo. Allí hay que hacer la presentación a través del formulario E, como mencioné. Ahí se obtiene, si todo anda bien, una precalificación, un primer visto bueno, y a partir de ahí, bueno, seguramente después se hace el enlace con el Banco Nación para avanzar. El Banco Nación sería, digamos, la entidad financiera única va a ser el Banco Nación. Así es, Banco Nación es el que provee directamente los fondos, así es.
Así Bien. que es como un sistema que tiene dos instancias. Primero, el proyecto en sí mismo se presenta ante el Ministerio de Desarrollo Productivo. Y una vez aprobado el proyecto, pasa al Banco Nación para instrumentar el crédito. Sí, así funciona. Bien, perfecto. Acá tenemos una pregunta de Laura que pregunta cuáles serían los requisitos como para que la empresa PYME se radique en un parque industrial. Bueno, pregunta sobre disponibilidad de lotes y demás. Bueno, respecto de la parte de la disponibilidad de lotes, eso puedo hablar yo directamente con Laura, pero respecto de esta otra pregunta, ¿no? Que cuáles serían los requisitos para que la empresa PYME se radique en un No, parque el requisito no hay ninguno. En la medida, digamos, que se elija un parque industrial que esté inscripto en el REMPI adecuadamente, que tenga su código y qué sé yo, ahí termina todo el requisito. Después no hay ningún otro requisito. Tal vez la pregunta de Laura tenga que ver con las garantías que pidan para estos créditos, tenga que ver con eso. Bueno, el programa es bastante flexible en ese sentido y no hace mención digamos, la necesidad de garantías o de aportar, digamos, terceros, fondos de terceros, digamos. Pero yo creo que ese tipo de cosas seguramente es muy probable que después se tengan que negociar con el Banco Nación, porque bueno, Claro. es así como se manejan los créditos bancarios. El programa en sí mismo no hace ninguna mención a garantías ni, como digo, la necesidad de aportar otros fondos. De cualquier manera, yo creo en lo particular, y así lo hemos visto con clientes con los que ya venimos trabajando, que mencionar, señalar ese tipo de cuestiones en la presentación ante el ministerio, digamos, creo que es interesante, creo que hay que hacerlo para ir, darle más fuerza a la presentación, digamos, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Bueno, acá Carolina pregunta, me interesa saber las dimensiones de los lotes y los valores. Bueno, respecto de eso, voy a ser bastante sucinto en la explicación. Los lotes varían mucho, depende de la ubicación, del tamaño, ¿sí? Hoy estamos en una etapa de preventa porque este es un desarrollo que se lanzó ahora en diciembre, así que hicimos un pre-lanzamiento y el lanzamiento oficial lo estamos haciendo justamente ahora. Así que estamos hablando de una etapa de preventa en donde los lotes van a empezar con un valor desde 60, 70 dólares oficiales el metro cuadrado, ¿bien? Entonces va a depender de la ubicación y el tamaño de cada lote, ¿sí? Pero los invito entonces a que me contacten, ¿bien? Ahí tienen mi perfil de LinkedIn para que me contacten directamente y podemos hablar ya en específico y bueno, incluso reunirnos como para ampliar la información, pero no los quiero aburrir con esa información ahora específicamente que no es el tema específico de este webinar, ¿bien? Pero los invito entonces a que me sigan y hablamos en privado. Otra pregunta que tenemos acá, si mal no entendí, deben materializarse dos registros. Uno, el REPI para los proyectos y dos, el de profesionales para certificar el porcentaje de ejecución del proyecto, o este último está implícito en el primero. No, ese último está implícito en el primero. En realidad, vos lo que tenés que hacer es inscribirte en el registro como desarrollador y vas a necesitar de ese profesional, tal cual se necesitó en el blanqueo anterior. Si ustedes recuerdan, había profesionales que eran los que daban, digamos, transparencia y demás. Bueno, este profesional lo que viene acá es a garantizar ese 50%, menos de ese 50% de avance de obra y está puesto para eso, obviamente, para que un desarrollador no se inscriba con todos los datos de ese desarrollo y haya un veedor externo que diga, sí, ese proyecto tiene menos del 50%, y con ese código de registro se supone que todo queda en la responsabilidad de quien dijo que hay menos del 50%, porque AFIP va a dar ese código y ese código va a ser, digamos, la garantía de que yo, inversor, quiero poner, supongamos, el dinero en un desarrollo y voy a elegir aquel que ya tenga el registro. Obviamente, como decía Carlos, no voy a poner, digamos, en un desarrollo sin saber si ese desarrollo tiene el código o no lo tiene, porque ahí está un poco el riesgo, digamos, que tal vez está implícito y no va a pasar, como decía Carlos, porque yo voy a saber cuáles son los desarrollos apto blanqueo y los van a promocionar seguramente como aptos blanqueo para que yo los pueda identificar sencillamente como inversor.
eso ha pasado en la historia y creo que acá, si los tiempos dan, ¿no? Si hay prórroga y todo lo demás, creo que esto ya en los próximos días o cuando salga el registro, ya vamos a tener un poquito más de, digamos, de luz de cuáles son esos desarrollos, pero hoy les diría que si ustedes preguntan, los desarrollos ya les saben decir cuáles son los aptos blanqueados, porque ellos tienen bien claro quiénes tienen menos de ese 50% y qué profesionales le van a dar, obviamente, este dictamen de veracidad para poder inscribirse. Sí, ahí correcto, completando, discúlpame Sí. Lucas, completando lo que decía Silvia, también nos han consultado qué profesionales son los que tienen que certificar, no lo sabemos. Obviamente los idóneos son arquitectos o ingenieros civiles que participen en la obra. Nos preguntaban si hay algún esquema de modelo o tipo de certificación, tampoco lo hay, pero suponemos que tanto el Colegio de Arquitectos o el Colegio de Ingenieros emitirán algún tipo de dictamen o formalidad donde quede expresado ese requisito o el cumplimiento del requisito del 50% o menos a la fecha de la ley, que es el 12 de marzo. Bien. El Perfecto. desarrollador lo único que tiene que hacer es asegurarse, tener ese dictamen y poder subirlo a la página de AFIP para cumplimentar el registro. Bien. Otra pregunta, Susana pregunta si tenemos conocimiento si el Parque Industrial del Centenario está inscrito en el REMPI. No sé, Carlos, si vos sabés. No, desconozco. A ver, No, Lucas, yo por lo que vi, no. Igual se puede chequear, hay un mapa ahora que publicó el Gobierno Nacional de los distintos... El tema es así, como bien se dijo al principio, el registro ya existía, lo que hay ahora es una reinscripción, digamos. De hecho, si ustedes se fijan, en el parque que yo tengo acá atrás, que es el de Pilar, todavía no figura, porque tiene sus bemoles, pero en el caso del Centenario simplemente se puede entrar ahora, después se puede compartir el link, se busca el mapa de parques industriales del REMPI y ahí te va abriendo distintas burbujas y llegás a chequear. En el caso de Distrito Río Neuquén ya aparece, así que felicitaciones de nuevo, están dentro de los primeros 100 que se están reinscribiendo, y el del Centenario, que es la pregunta puntual, habría que chequearlo. Bien. Acá preguntan, en el caso de que una empresa necesite radicarse o ampliarse en un parque que aún está en la etapa de venta con boleto, ¿pueden calificar igual para la aprobación del proyecto y acceder a la precalificación bancaria o necesariamente deben ser lotes en complejos que sean escriturables? Buena pregunta de Susana. Bueno, ahí diría que a ver, el programa me permite, digamos, tramitar una solicitud de préstamo para comprar el predio, pero en algún momento se va a tener que realizar la compra, así que en algún momento va a tener que haber una escritura. O sea, yo puedo presentarme tranquilamente diciendo que quiero comprar un lote en tal parque industrial, en la medida que el parque esté inscrito en el REMPI, como decía Jorge, ¿no es cierto? Eso no es problema. Ahora, el día de mañana, si me aprueban y digamos, la operación comienza su marcha, en un momento determinado la escrituración se va a tener que realizar, va a tener que ser posible. Así que, digamos, la solicitud de préstamo se puede presentar, no hay ningún inconveniente, pero no se va a poder completar el préstamo si no se puede escriturar el lote, ¿no? Claro, estimo que la pregunta va por ese lado, a ver si es necesaria una garantía hipotecaria sobre el terreno, para lo cual es necesaria una escritura. Esa creo que es un poco ahí reitero, el programa en sí mismo no hace ninguna mención al ofrecimiento de garantías. Ese será un tema que va a haber que verlo con el Banco Nación. Claro. Y ahí el Banco Nación verá qué garantías piden. En general, digamos, si se trata de un lote, una hipoteca sobre el lote parece bastante razonable, no sé si será suficiente o no. Esos son temas que deberán ser negociados con el banco. Sí, muchas veces son bajadas políticas en ese sentido, bajadas de líneas de qué tan blando o duro debe ser un crédito en ese sentido. A ver, hay miles de garantías hipotecarias que se pueden realizar sobre un crédito, puede ser un seguro de caución, puede ser una garantía sobre otro bien escriturable que vos tengas, no necesariamente el que vos estés desarrollando-te. Así que tranquilamente eso va a depender, como dice Ricardo, de los lineamientos que Banco Nación establezca para el crédito, ¿no? Claro, pero digamos lo que tiene que quedar en claro, esto lo reitero, es que el programa en sí mismo no pone requisitos en materia de garantías. Claro. Las garantías aparecerán seguramente, pero en una segunda instancia,
cuando se negocie con el banco, o la parte instrumental, eso es instrumental. Claro, lo importante ahora en esta instancia es inscribirse, aprovechar esta instancia e inscribirse, ¿no? Como para entrar dentro del embudo del trámite, ¿no? Exactamente. Acá pregunta Patricio, ¿el programa de incentivo y blanqueo es para invertir en desarrollos inmobiliarios inscriptos en qué registro? La respuesta a eso la vimos recién y es en el registro especial de desarrolladores inmobiliarios que está previsto en la ley, que todavía no está operativo, va a estar operativo a partir del 7 de junio, y es un registro particular para esta ley. Bien, perfecto. Tenemos otra pregunta, muy buena pregunta. Blanqueo, ¿qué pasa si un cliente deposita en una cuenta Seconar y finalmente no hay ningún proyecto que le inspire la confianza necesaria para invertir, aún con número de registro de AFIP, y finalmente no invierte? ¿Qué sucede con ese dinero? ¿Podrá retirarlo? A ver, la ley no lo aclara. Sí, lo que aclara es que en realidad esa persona queda en el peor de los mundos, porque dijo, tengo toda esta plata negra, y a AFIP se le va a ir, pero al humo absolutamente, a decir, bueno, de toda esa plata negra que tenés, me tenés que pagar IVA, ganancias, multas, intereses y demás historias. Con lo cual, a esa persona yo le diría, metete en el primer desarrollo que encuentres, el día 31 de diciembre de 2022, metete en el primero que encuentres, después ves qué haces con ese inmueble. Pero la peor recomendación es quedarte con la plata e intentar recuperarla por esa vía, porque vas a perder, te diría que mínimo el 50% de la plata que depositas. Sí, igual existiendo Río Neuquén, dudo que no encuentre un emprendimiento de confianza, ¿no? Pero bueno. Muy bien, No, por supuesto. Muy bien ahí. No, a ver, yo creo que es un poco, para cerrar lo que dice Carlos, es así, o sea, vos una vez que depositas la plata, después tenés que encontrar el novio, o sea, y lo tenés que encontrar, medio como que no hay mucha opción. Y otra cosa que quería mencionar respecto cuando Carlos se refirió a las cuentas del exterior, ojo con eso, porque yo, a ver, si voy a hacer una transferencia de una cuenta del exterior, este no es un blanqueo amplio, está acotado exclusivamente a construcción, entonces yo no voy a usar una cuenta puente que tenía en el exterior no declarada, si es que en esa cuenta puente tiene historia, o sea, lo que quiero decir es que lo más sano y lo más, digamos, prolijo a veces es decir, bueno, blanqueo los dólares si los tengo acá, o si es una cuenta que tranquilamente yo me pueda quedar diciendo, bueno, es todo lo que había en esta cuenta, no hay nada más y esa cuenta obviamente después deja de existir, ¿no? Eso queda claro porque yo si pongo la cuenta y hago la transferencia a Argentina, tengo que tener en cuenta que obviamente eso queda ya a la luz, o sea, se empieza a ver la trazabilidad un poco ahí. Desde el punto de vista de la práctica, yo creo que lo más interesante es para los dólares que han quedado, digamos, atrapados del circuito no formal de estos últimos años, donde se ha accedido al dólar blue, como decía Carlos, y que son los que van a aflorar. Yo creo que el éxito va a venir por ese lado, me da la sensación. No sé, Carlos, ¿vos qué opinás? Sí, totalmente, totalmente. Están buscando esos dólares, básicamente. Doble objetivo, buscar esos dólares y reflotar la construcción. Correcto. Otra pregunta acá, creo que es la última. ¿La cuenta Seconar sería de uso exclusivo del inversor que blanquea? Sí, correcto. Uso exclusivo del inversor que blanquea y destino exclusivo de los fondos, las transferencias a desarrollistas inmobiliarios. No hay otro destino posible, salvo lo que yo comentaba, la posibilidad de, con los pesos blanqueados, con los dólares blanqueados, operarlos a través de la bolsa y convertirlos en pesos a cotización dólar MEP, es decir, 150 pesos más o menos. Sí, y lo Pero no último tiene otro para destino. cerrar la pregunta esa, dos cosas que quería decir importantes es que acá, a diferencia de lo que pasaba antes con los desarrolladores, donde yo le daba los dólares y esa diferencia de cambio que se producía, porque el desarrollador obviamente convertía tipo de cambio oficial para la contabilidad, pero en realidad me lo tomaba a dólar MEP o dólar blue o lo que fuera, le quedaba alcanzada al desarrollador. Pero acá, si le está haciendo un sujeto que es persona física, al convertirlo en dólar MEP, como dice Carlos, esa diferencia queda exenta porque es un no habitual. Entonces una diferencia de cambio que en la persona física tiene un aliciente aún mayor, digamos, porque pago a tipo de cambio oficial, pero después convierto a tipo de cambio MEP cuando hago la transferencia al desarrollador, me lo toma de esa manera y me genera una diferencia de cambio que obviamente en la persona física va a estar exenta. Eso es importante también de considerar. Y bueno, esperemos que estas cuentas Seconar aparezcan, porque yo creo que hoy la limitación más grande es esa, y cuando yo hablaba de los riesgos, también lo que decía es que si yo ya tuviera el desarrollo y la cuenta la tuviera
estuviera, digamos, con posibilidades de ser efectiva la apertura, yo puedo depositar los dólares el mismo día, hacer la escritura el mismo día y transferirle al desarrollador el mismo día, con lo cual hasta ni siquiera tendría el riesgo del parking por el tipo de cambio, ¿sí? Con lo cual, si todo sale bien y hay una prórroga, creo que va a empezar a tomar color un poquito esta operatoria. Lo que pasa es que hoy no tengo la cuenta Seconar, no tengo todavía el registro de los que pueden ser posibles apto blanqueo, y creo que ahí es donde me quedó un poquito el tiempo corto, ¿no? Porque hubiese sido ideal que todo el compendio cerrara por lo menos con 30 días más, mínimo, para que la gente pueda hacer la operatoria, ¿no? En este contexto de pandemia donde también todo cuesta más, o sea, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, por eso todo va a ser vía virtual la apertura de las cuentas, para no tener que ir a los bancos. Excelente. Solo eso quería hacer como un reconto, digamos. Impecable, Silvia. Lucas, ¿alguna pregunta más o vamos cerrando? Ninguna pregunta por este lado. Lo único que preguntan si las filminas van a estar subidas en algún lugar. Lo que aclaro es que se está grabando este webinar, así que lo vamos a subir por YouTube. Así que van a tener todo este contenido, lo van a tener en YouTube. Excelente. Bueno, impecable todos, las presentaciones, los tiempos también, 1 horita y monedas. Así que creo que hemos cumplido. Y me parece que más allá de lo que comentaba recién Silvia, de que hay cosas todavía pendientes, lo importante de esta actividad es que es prepararnos para lo que está viniendo o lo que ya está y tener las informaciones. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias, Jorge. Nos vemos. Gracias a todos por participar. Saludo a todos y gracias por habernos dado la oportunidad. Muchas gracias y nos estamos Hasta luego, viendo. buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.